Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar un poquito hoy acerca de la palabra de Dios. Quiero decirles que hoy, mientras estaba preparando este estudio y meditando en él, como que entre más se mete uno en la palabra de Dios a escudriñarla, más tesoros y más cosas hermosas encontramos en ella, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y Dios me sigue dando luz a muchas cosas que yo todavía antes no entendía y que me ha ido abriendo mis ojos a tantas cosas que incluso hoy le comentaba a mi esposo algunas cosas que había entendido por la palabra de Dios y me deleitaba. Cuando tú te metes en la palabra de Dios y te deleitas, créeme que encuentras muchos tesoros aquí que te van a confirmar la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo quise preparar este tema que se llama la seguridad de la salvación y le puse parte 1 porque es bastante extenso y yo creo que lo voy a extender a 3 partes. Entonces ahorita nada más les voy a dar una parte para no cansarlos, porque para mí mi interés es que capten bien lo que se va a enseñar y se lleven la palabra de Dios en sus corazones, ¿verdad? Preparen sus Biblias ahí en Romanos 5:1 porque este es nuestro texto con el que vamos a iniciar. Romanos 5:1. Voy a estar leyéndoles los textos porque estamos subiendo las enseñanzas a internet y puedan estarse escuchando a través de la web. A las personas lo puedan estar escuchando, por eso ahora ya no les hemos dado participación a ustedes porque a veces no se capta hasta acá, ¿verdad? Pero ahí con sus Biblias, apóyennos. ¿Están listos? ¿Sí están listos ya? Bien, dice así la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que algunos ya hasta se lo han de saber de memoria, pero bueno, dice este texto: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Esta es la primera frase que yo quiero resaltar. Paz para con Dios. Esto significa que ya no hay rivalidad con Dios, que ya no somos enemigos con Dios. Quiere decir que antes de esto éramos enemigos de Dios. ¿Por qué causa? Por el pecado, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, nos reconcilió con el Padre. Yo lo puedo figurar así, viéndolo simbólicamente o más bien imaginariamente. Es como si el Padre extendiera su mano, Jesucristo estuviera en medio y tomara la nuestra y la uniera a la del Padre. Reconciliación. Eso hizo Jesucristo, reconciliarnos con el Padre, porque aquí leemos claramente que es por medio de quién, según estamos leyendo, de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan aquí no dice que hemos sido justificados por medio de obras o por medio de religión o por medio de otra persona. Aquí claramente nos enfatiza por medio de alguien y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, estando a medias del hombre y del Padre, nos reconcilió. Ahora, esta es la seguridad de la salvación que tenemos, la voy a ir desarrollando para que me entiendan de qué hablo. Y también quiero decirles que hay 2 grupos de personas que vamos a estar estudiando en esta ocasión para entender más a profundidad este tema de la salvación. Hay 2 tipos de grupos de personas, pero ahorita más adelante les voy a decir cuál. Tener paz para con Dios habla de ser amigos de Dios también. Abraham era amigo de Dios, recordemos. Entonces, tener paz para con Dios es venir a ser amigos de Dios. La diferencia, quiero decirles, del cristianismo a otras religiones es que el cristianismo enfatiza la salvación por gracia y otras religiones enfatizan la salvación por obras. Esta es una diferencia que también quiero hacerles notar, porque podemos decir hay muchas religiones, hay muchas, pero la mayoría enfatizan la salvación por medio de las obras. Y la única, les puedo asegurar, que enfatiza la salvación por la fe y por la gracia es el cristianismo. Incluso el cristianismo, su autoridad es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero abrir una pregunta para todos en general. ¿Cómo es que obtenemos la salvación? ¿Cómo es? Según hemos estudiado ya en otras ocasiones por medio del hermano José, el hermano Carlos, aún a través de su servidora. ¿De qué hemos hablado acerca de que cómo obtenemos la salvación? ¿Sí recuerdan cómo habíamos dicho que se obtenía la salvación? Por gracia. ¿Sí se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Les voy a dar una recordadita. ¿Cómo obtenemos la salvación? Dijimos por gracia, primeramente, por medio de la fe, según leímos también en Romanos 5:1. ¿Por medio de cuál fe? Porque hay muchas clases de fe. Yo puedo tener fe en mi esposo, de que es un buen hombre, o yo puedo tener fe en otra cosa. Hay muchas clases de fe. Tú puedes tener fe en un santo, tú puedes tener fe en cualquier cosa. Específicamente habla de una fe, y esta es la fe
salvadora, la fe que está puesta correctamente en Cristo, porque hay otra fe, la fe de los demonios. ¿Saben cuál es esa? La de los que creen y tiemblan, pero no quiere decir que por eso sean salvos. Los demonios, dice en una escritura, también creen y tiemblan. Creen, y creer es derivado de fe, pero ellos no son salvos. ¿Qué significa esa fe? Que existe Dios y lo saben y lo reconocen. Esa es la fe que nos salva, la que nada más es decir, sí, yo sé que hay un Dios mentalmente, yo afirmo que hay un Dios, hasta ahí. Pero si mi fe no está puesta correctamente en el que me salva, que es Cristo, tampoco es la fe salvadora. Entonces la verdadera fe es la que está puesta en el autor y consumador de la fe, que es, ¿quién? Cristo. Ahora, ¿te has preguntado qué puede hacerte perder la salvación? ¿Te has preguntado? Porque yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. En alguna etapa de nuestras vidas hemos dicho, ay, a lo mejor puedo perder esta preciosa salvación. Había noches que yo no podía dormir porque me había portado mal y yo decía, ahorita no me lleve el Señor porque ahorita no soy salva. Yo decía, y al día siguiente me ponía cuentas y decía, bueno, ahorita ya estoy salva, ya estoy bien. Llegaba, por ejemplo, la siguiente noche y yo me había portado mal y decía otra vez, ay no, ahorita no, Señor, no estoy preparada. Esa era mi inseguridad. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué puede hacerte perder la salvación, según tu criterio? ¿Qué es lo que pudiera hacerte perder la salvación? ¿O qué crees tú? ¿Realmente se puede perder la salvación en un verdadero creyente? Fíjate mis preguntas, cómo las voy a ir haciendo para que tampoco malinterpreten. Porque no se trata de predicar tampoco un evangelio ligerito, donde la gente diga, ay, salvo, siempre salvo, entonces puedo vivir como quiera. No, yo no voy a enfatizar ese tipo de fe, ni ese tipo de evangelio. Quiero enfatizar un evangelio conforme a la palabra de Dios, que hemos entendido que la salvación y la gracia fueron regalo de Dios. Y aquí va la pregunta, ¿realmente puede perder la salvación un verdadero creyente? Bueno, vamos a responder esa pregunta conforme mi hermano Marcos ha dicho, apartándose de Dios. Ahí va a aparecer el grupo del que el hermanito Marcos está mencionando y ahorita vamos a esclarecer eso. Vuelvo a repetir, hay dos clases de grupos según la palabra de Dios, pero más adelante les voy a decir cuál y cuál, para que entendamos muchas cosas que Dios me aclaró a mí. Mientras estuve preparando este estudio, se me confirmaron más cosas y es como si la luz de Dios me iluminara mi corazón. Bien, entonces, ¿realmente puede perder la salvación un verdadero, enfatizo, verdadero creyente? Estamos hablando de la seguridad de la salvación para los verdaderos hijos de Dios nacidos de nuevo. Así que, ¿cuál es el pecado que me puede hacer perder mi salvación? Podría preguntarme. Muchos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Pero déjenme decirles, conforme a la palabra de Dios, que un nacido de nuevo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Respuesta, porque la Escritura dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú vas a reconocer a Jesús primeramente como el Señor, y el Espíritu de Dios que mora en ti está clamando Abba Padre. Un verdadero nacido de Dios clama Abba Padre, porque un nacido de nuevo, les voy a aclarar, jamás atribuirá al Espíritu Santo lo que hace Satanás. No es posible, porque si estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, si el sello de Dios está en ti, si el Espíritu de Dios mora en ti, déjame decirte que no es posible que puedas hablar contra Dios, porque blasfemar contra Dios es hablar contra Dios mismo. Y si mora el Espíritu de Dios en ti, ¿quién es el que te está guiando? Según en San Juan dice, y Él los guiará a toda verdad. Si tú niegas que Él es el que te está guiando a toda verdad, no tienes entonces seguridad de que Él mora en ti. Escudriñen sus corazones, porque este tema que voy a dar hoy es para que examinen sus corazones y analicen en qué grupo están, porque en un momento más, conforme a una escritura, les voy a decir las dos clases de grupos que existen y no hay más. Otra pregunta, ¿cuántos pecados te pueden hacer perder la salvación? ¿10, 15, 20? ¿Cuántos? Ajá, el más justo peca 3 veces al día. Wow, entonces no sería salvo. Entonces muchos piensan que la cantidad es importante para la salvación, pero si no la pudiste ganar por tus obras, menos la vas a poder mantener por obras. Así que no hay cantidad para perder o conservar, porque esto no dependió de ti, no depende de mí el ser salvos, dependió del sacrificio de Jesús y la fe salvadora puesta en Él. Dependió de un hombre llamado Jesucristo, y como dependió de Él, un solo pecado te podría hacerte perder. Si
si no tuvieras a Cristo morando en tu corazón, uno solo. Pero cuando Cristo está morando en tu corazón, el mismo Espíritu de Dios nos motiva al arrepentimiento, al pedirle perdón a Dios, a ponerte a cuentas, a pedirle perdón al Señor. Y el justo, el verdadero Hijo de Dios, va y se humilla delante del abogado que tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo, y se pone a cuentas. Tú, si eres un verdadero Hijo de Dios, no vas a estar a gusto cargando aquella falta que hayas cometido durante el día. Entonces, no hay cantidad para poder decir, por tantos pecados yo me pierdo, o por tantos yo me voy al infierno, porque con uno solo puedes ir al infierno si Cristo no está en tu corazón. Pero si Cristo está en tu corazón, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el mismo Espíritu de Dios te va a provocar ese sentir de ponerte a cuentas con Dios. Por eso es que voy a hablar de dos grupos, lo vuelvo a repetir. Grábate esto. El nuevo nacimiento también te quiero decir que es irreversible. Si naciste de nuevo, no hay más. No se puede estar muriendo y volviendo a nacer de nuevo, es ilógico. Ni tampoco se puede estar perdiendo y recuperando el regalo tan precioso de la salvación. Lo que aquí hace falta es escudriñar, profundizar, escarbar las Escrituras y entender qué pasa con aquellos que se pierden y parecían ser cristianos y de aquellos que realmente son. Entonces, el regalo de Dios tan precioso es un regalo que Dios da. Porque lo nacido del Espíritu, Espíritu es, dice la Escritura ahí en Romanos, y irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos han leído estos textos? No los anoté ahorita porque como son bastantes los que traigo prestos a leer, algunos los digo de memoria. Pero irreversibles e irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En Romanos 3:24, vamos todos a Romanos 3:24, para poder confirmar lo que les estoy diciendo, de que si no te costó a ti ganar la salvación, no depende de ti ni de tus obras. Porque Romanos 3:24 lo va a afirmar, y no soy yo, sino la voz de Dios escrita confirmándolo. Fíjense lo que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fueron justificados los santos de Dios? Con un costo, con un precio. Dice ahí, justificados por obras. ¿Cómo dice ahí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez volvemos a ver que hay un mediador. Hubo alguien a medias ahí trayendo esta salvación, y es Cristo Jesús. Ahora, pregunta, ¿seguimos pecando? Sean sinceros, ¿sí o no? Sí. Quien diga que no, pues hermano, ya se me hace imposible esto, porque no hay uno solo que no cometa faltas en el día, aunque sea justo. Ahora, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ya lo habíamos dicho, y la justificación fue gratuita y su salvación inició por gracia y por la fe. Por eso hay una escritura que dice, mas el justo por la fe seguirá viviendo. Amén. Y fue mediante Cristo Jesús. Fui salvo de pecados del pasado, en el presente su sangre preciosa es poderosa para limpiar mis pecados presentes y tiene el poder de limpiar aún pecados futuros. Romanos 8:30, vayan conmigo a Romanos 8:30, porque ya vamos llegando a la parte importante que voy a esclarecer. Ya mero llegamos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primeramente habla de una predestinación. Previamente Él te predestinó, te llamó, te justificó, y viendo a futuro te glorificó. Hablo de que nos ve a futuro en cuanto a glorificación del cuerpo, porque en estos momentos, hermanos, aún estamos en esta carne. Pero ¿qué está esperando el Hijo de Dios? ¿Qué está esperando todo aquel que ha creído en Él? La redención de este cuerpo mortal, cuando seremos vestidos de inmortalidad, y entonces se dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué te está revelando con esto el Señor? Que te está viendo a futuro, te glorificó. Oye, pero pues si pierdo y recupero la salvación, ¿cómo que me glorificó? ¿Cómo que ya me está viendo con un cuerpo glorificado? ¿Cómo es esto? Porque Él ya conoce a los que son suyos, dice su escritura, y apártese de iniquidad todo aquel que sirve al Señor. Además, a todos los que le recibieron, dice también ahí en San Juan 1:12, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y qué significa derecho? ¿Qué significa para ti derecho? ¿Es cualquier palabra? ¿Llegar a ser hijo de Dios? El derecho de ser llamado hijo de Dios, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, nos da la seguridad de que si Él nos predestinó, si Él nos llamó, si Él nos escogió, nos va a glorificar un día. Este cuerpo mortal será sorbido en victoria. Amén. Entonces, vamos a 1 Corintios 6:9 para confirmar aún más
que si tú has nacido de nuevo, tus pecados fueron perdonados, lavados, santificado ahora eres por Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos. ¿Cuántos salieron del alcoholismo siendo borrachos? ¿A cuántos el Señor les sacó de la fornicación o de la cualquier otra cosa que vemos aquí mencionado? ¿Cuántos nos ha sacado el Señor? Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de alguien, hermanos. El único que tiene potestad es nuestro Señor Jesús, dice aquí, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué puedo yo entonces entender por esto? Que en el momento que naciste de nuevo, todos tus pecados fueron perdonados. Por eso dice, estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. No dependió de ti tu santificación, el ser llamado justo, porque aún sigues fallando. ¿Cómo es que Dios te sigue viendo justo? ¿Cómo es que Dios sigue diciéndote que eres un santificado si todavía fallamos? ¿Cómo es? Es que ve la sangre de su Hijo Jesucristo en ti, que te redime de tus pecados. Es la sangre de Jesús que ve en ti. Amén. En Hechos 15:11, vayan conmigo a Hechos 15:11, porque hay mucho que afirmar aquí. Porque enseguida quiero alumbrarte con la palabra de Dios y entiendas con la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué algunos que habiendo vivido en el Evangelio se apartaron y se perdieron? Esta puede ser una pregunta legítima que podemos tener y la vamos a esclarecer en un momento más. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dice aquí? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, pero ¿por medio de qué? De la gracia del Señor Jesús. ¿Qué puedo decir con esto? Que estos textos que te estoy leyendo me dan seguridad de lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios ha regalado. Romanos 4:16, para seguir confirmando. Romanos 4:16. Deja que la palabra de Dios alumbre tu corazón, para que si hay dudas aún, puedan esclarecerse con la palabra de Dios. Amén. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Pregunta, ¿qué tan firmes son las promesas de Dios, hermanos? A ver, díganme, ¿qué tan firmes? Si aquí dice que por tanto es por fe, la fe que yo te dije hace un momento, la fe puesta en Cristo, no cualquier fe. No es la fe que puedes tener en un santo o en una persona, sino la fe puesta en Cristo. Entonces dice que por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿La promesa está inestable? Aquí dice que sea firme para toda la descendencia, para la que es de la, dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ya habíamos hablado de la fe de Abraham. ¿Sí se acuerdan cuál fe? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan? Dice que el cual es Padre de todos nosotros, porque él es el hombre que se le conoce como el hombre de fe. Ahora, ¿qué tan firmes son las promesas de Dios? Dios no es hombre para que mienta, dice otra escritura, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, así es hecho, amén. Entonces, la nueva naturaleza también quiero decirte que se deleita en Dios y no en el pecado. Segunda de Timoteo 1:9 al 10. Vamos a ver segunda de Timoteo 1:9 al 10, que sigue esclareciendo esta seguridad tan preciosa de esta salvación de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 al 10. Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Quién lo dice? ¿Yo o lo dice el Señor? ¿Quién lo dice, hermanos? El Señor lo está diciendo en su palabra, no conforme a nuestras obras. Aquí es donde puedo confirmar que no es por mis obras que obtuve la salvación. Y si no lo gané por mis obras, no lo puedo retener algo que Él me regaló por obras. Porque dice, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo, hermanos. La predestinación, el llamamiento que Él hizo. Y la gracia dice que nos fue dada otra vez. Aparece Cristo Jesús. Él es el motivo, Él es la razón
de esta salvación antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y yo quiero decirte una cosa, también la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Él nos llamó con llamamiento santo. No ha sido conforme a nuestras obras, ¿queda claro ahí? Ha sido conforme a su propósito y ahora esa nueva criatura, esa nueva naturaleza es inmortal. Ahora, veamos en qué se basan muchos para decir que la salvación sí se pierde. Vamos a leer esos textos, pero esos textos fueron los que me dieron luz que hay dos grupos de personas. Y aquí con este texto que les voy a leer y vamos a irlo desmenuzando, bien desmenuzadito, se nos van a abrir los ojos a muchas cosas, porque a mí ya se me abrieron mis ojos. Y no les estoy dando este tema para que digamos soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, no, es para que tengas la seguridad de lo que Dios te ha concedido y dejes de estar temeroso diciendo pierdo, recupero, como yo ya lo viví muchos años. Y que conforme a la luz de la palabra de Dios he entendido la verdad. Hay dos grupos. ¿A qué grupo perteneces? Fíjense bien, Gálatas 5:4 en adelante. Vamos a tomar el mismo texto donde dicen que la salvación sí se pierde, pero este texto nos va a aclarar parte por parte algo muy importante. Y más textos que voy a traer, no es el único, porque nosotros no debemos de sacar el texto de su contexto. Quiero que también esto quede claro, que una buena interpretación de la palabra de Dios, recuerden, es también tomar el contexto y lo que está a su alrededor de lo que leamos. Gálatas 5:4, fíjense lo que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tomando este texto, hablan de perder la salvación, pero veamos su contexto. Vamos a Gálatas 5:1, vamos a subir hacia arribita. El contexto dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y ya entonces en el 4 es cuando leímos que dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a ver qué es esto. Bien, veamos ahora qué significa de la gracia habéis caído. ¿Significará perder la salvación? ¿O qué significará según el contexto que ya hemos leído? Significa tratar de ser justificados por las obras de la ley, la circuncisión, y no por la fe de Cristo. La salvación, recordemos, es por, a ver si se acuerdan, por fe. Los Gálatas empezaron creyendo que la salvación era por fe, pero terminaron creyendo que la circuncisión era necesaria para complementar la justificación. Por eso es que Pablo les tuvo que decir esto que estamos leyendo ahí en Gálatas, porque hubo una distorsión en sus mentes y confusión en sí mismo, pero esto no es que hayan perdido en sí la salvación, sino que estaba Pablo viendo que ellos querían incluir ritos a la gracia, y sabiendo, hermanos, que por ritos no se alcanza la gracia, Pablo les dijo esto, porque ellos pretendían incluir, ¿saben cuál rito? El de la circuncisión, evangelio y circuncisión, y él les enseñó que los ritos no pueden alcanzar la gracia. La justicia es por la gracia de Dios. Y cuando dice se desligan de Cristo, esto significa realmente que se desprenden de aquel que por gracia les hace salvos, y toman la ley y los ritos, la circuncisión, y lo añaden, y se desligan de Cristo y dicen no es suficiente el sacrificio de la cruz. Ocupo lo del judaísmo, lo que hacían los judíos, judaizar, la circuncisión. No se sentían conformes, tenían inseguridad, y por eso dice de Cristo os desligas, te desprendes y añades la circuncisión y sus ritos del judaísmo. Por eso dice, de la gracia han caído, se han resbalado, sabiendo que les había sido regalado esto. Ahora pretenden con la circuncisión añadir a la salvación y al evangelio estos ritos para como que complementar. Por eso es que Pablo les dice, de la gracia han caído, se han desprendido, se han resbalado. Entendamos esto por el contexto que estamos leyendo. Ahora, ahí les va algo, y es una pregunta. Si tú lees el final de una historia, ¿puedes entender todo lo anterior de una historia? ¿De lo que trata una historia? Siendo honestos. Si tú agarras y lees, por ejemplo, una novela escrita, y tú lees el puro final, no, pues que murió, el esposo lloró cuando murió su esposa de una manera trágica, pero tú no sabes en sus antecedentes por qué murió, de qué forma murió, cómo fue su vida, por qué el esposo esté llorando.
si se siente culpable o fue él el que le quitó la vida o porque la amaba tanto. Pero si tú no lees de esa historia sus antecedentes, el comienzo de la historia, ¿cómo vas a entender si solamente leyeras el final o una frase? Siempre se necesita entender por el contexto un texto, hermanos, porque si leemos hasta el final, no vamos a poder entender el comienzo. Otro texto también usado para decir que se pierde la salvación con facilidad es Hebreos 6:4 al 6. Vamos a Hebreos, y aquí es donde entran los dos grupos de personas que existen, en verdad, hermanos, existen. Ahí les va, Hebreos 6:4 al 6. Vamos a irlo desmenuzando. Sí, voy a ir palabra, casi palabra por palabra, ¿ok? Fíjense lo que dice, vamos a ir poco a poco. Hebreos 6:4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, se los voy a leer todo y después lo voy a desmenuzar, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense lo que dice. En primer lugar, ¿cuál era el problema de los judíos cristianos respecto a la salvación? Según vimos hace un momento atrás, ¿qué habíamos dicho? Que ellos añadían a los ritos la circuncisión, ¿sí se acuerdan? Para justificación. Ahora, vamos a ir palabra por palabra y lo vamos a analizar del original griego para entender. Primeramente, ¿por qué es imposible que los que fueron iluminados, dice ahí? Iluminado se deriva de fotizo, del griego, que significa sacar a luz, aclarar, alumbrar. Da la idea de prender una antorcha y todo se ve y se aclara en el camino. Esto significa iluminados, que se deriva del griego fotizo. La palabra de Dios, al ser expuesta, aclara, ¿sí o no? Alumbra, y es iluminado todo aquel que escucha. Pero esto no implica la salvación en sí mismo, implica el que les es aclarado el evangelio, como Judas. ¿Recuerdan a Judas? Judas, que anduvo con Jesús 3 años. Judas fue uno de los que fueron iluminados, porque él pudo ver lo que hacía Jesús, los milagros que él hacía, la doctrina de Jesús cuando él enseñaba, que la misma gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba. Y sin embargo, Judas se perdió. Él fue iluminado. Entonces, y gustaron del don celestial. Vamos leyendo ahí, si ven que dice, y gustaron del don celestial. Ahora, gustaron, dice ahí, del griego geomai, y significa saborear, probar un poquito, pero no, tampoco no implica salvación. Esto es, primero, iluminados. Gente que escucha la palabra, que le es alumbrado como una antorcha la verdad de la palabra de Dios, y es gente que gustan, según del griego geomai, gustan, o sea, prueban, pero probar un poquito es nada más el probar, saborear. Es gente que saboreó y gustó de la buena palabra de Dios, porque el don celestial es el evangelio que hemos recibido, la palabra de Dios. Y del diccionario Vine, ¿cuántos conocen el diccionario Vine? ¿Alguien lo conoce? Del diccionario Vine, la traducción de gustaron es, o significa experimentar, y lo comprobamos en la Biblia con la historia de los 10 leprosos. ¿Recuerdan que gustaron 10 leprosos de la sanidad de sus cuerpos? ¿Sí se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron de los 10? Honestamente, 1. ¿Y los 9? ¿Qué pasó con los 9? Gustaron, pero no regresaron a Jesús más que uno solo. Entonces, el gustar no quiere decir que esa persona ha sido salva. El ser iluminado, el gustar de la palabra de Dios no representa que sea un salvo. Ahorita vamos a ir viéndolo poco a poco. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Su significado de partícipes es metojos, alguien que tiene parte. Eso significa del griego, que es un asociado, que es un compañero. Según también el diccionario de Vine, dice que es en una reunión donde todos participan de algún modo, oyendo, hablando, etcétera. Pero eso no implica salvación. Judas participó de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Mojó su pan y probó cuando se celebró la Santa Cena, ¿se acuerdan? Y no fue un nacido de nuevo. Ahora, partícipes del Espíritu Santo es ser partícipes de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Pero no todos creen. Judas no creyó. ¿Amén? ¿O sí creyó Judas? Partícipes. Habla de alguien que participa dentro de la iglesia. Puede tener participación aún en la alabanza. Puede tener participación aún con cualquier cosa. Gustan, participan, actúan dentro de la iglesia. Y han sido participantes de lo que se hace en la congregación y gustan de la palabra de Dios y son iluminados con el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué?
son personas que no tienen un compromiso con Dios, no han nacido de nuevos, porque si tú me buscas ahí que diga regenerados, o la palabra regeneración es la que se traduce de nacidos de nuevo, ¿ven ahí la palabra regenerados o regeneración por el Espíritu? Que hable, fueron iluminados, gustaron y eran regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Dice ahí algo así? ¿Regenerados? ¿O la palabra regeneración? No. ¿Por qué? Porque un regenerado, una persona que ha sido regenerada, ha nacido de nuevo. Entonces, ¿de quiénes está hablando este texto de Hebreos? ¿De quién? ¿De quién habla? Está hablando de gente iluminada por la palabra de Dios, que ha conocido la palabra de Dios y le ha sido dado el entendimiento de la palabra. Habla de gente que ha gustado de las delicias de la palabra de Dios y del Evangelio. Habla de gente que también ha sido hecha partícipe del Espíritu. Pero vamos a seguir leyendo. 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ya vimos que gustar, ¿qué significa? Significa probar. Y sabemos que dentro de la iglesia habrá gente que escuche la sana doctrina, la buena palabra de Dios, como vemos aquí, y aún así no pasen de simpatizar solamente con el Evangelio. Ahora sigue, y gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Qué es poderes del siglo? Esto se traduce del griego dunamis, que significa dinamita, poder milagroso. Es decir, participaron de milagros, tanto de poder haber sido sanados o de tener este don de sanidades. Pero el participar de milagros no garantiza la salvación. Prueba bíblica es cuando en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dirá el Señor? No los conozco. Estos fueron los iluminados, estos son los que palparon, gustaron de los poderes, pero nunca los conoció el Señor. Así que gustar no habla de salvación otra vez, no aparece la palabra salvación ahí, que viene por fe. Continuamos, dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. La palabra griega de siglo venidero es aion, que significa de una era, de una edad, perpetuidad, presente, futuro, antiguo, eterno, todo eso abarca. Entonces podríamos decir así, gustaron del poder milagroso del Dios eterno, del que lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Dios ha hecho maravillas en el pasado, ¿sí o no? Las hace en el presente y las seguirá haciendo en el futuro porque Él es el Dios eterno. Pero los que gustaron de las maravillas y milagros que Dios hace y obras poderosas, no era gente nacida de nuevo. Ahí va. Era gente simpatizante del Evangelio nada más. Hay dos grupos. Aquí viene ya la respuesta. Hay dos grupos divididos, bien divididos. Los simpatizantes de la palabra y los nacidos de nuevo. Según la palabra de Dios, los simpatizantes son los que han sido iluminados, que ya han gustado de las delicias de la palabra de Dios, que han incluso sido participantes de lo que ahorita vimos, de las maravillas y el poder de Dios, de los milagros, pero no son gente nacida de nuevo. Porque si tú me buscas en Hebreos 6, del 4 al 6, la palabra regeneración o regenerados, esos son los nacidos de nuevo y no aparece. No aparece. Entonces da a luz la palabra de Dios, que era gente iluminada, era gente que conocía el Evangelio, era gente que estaba dentro de las iglesias y se parecían tanto a un nacido de nuevo, que les voy a decir una cosa. ¿Alguien ha visto el trigo y la cizaña? Así, bien visto. O búsquenlo por internet, ahí hay imágenes. Y vean, se parecen muchísimo. Tienen la misma forma de espiguita. Pero la diferencia, la única, es que el trigo tiene semilla y la cizaña no da ni fruto ni semilla. ¿Por qué Dios permitió esta planta? Porque la misma planta la usó Él para darnos a nosotros enseñanza. Cuando ustedes vean ahí que se habla de la parábola del trigo y de la cizaña, cuando va a ser apartada el trigo de la cizaña. Se parece tanto la cizaña al trigo que se pudiera confundir con el trigo, habiendo el único detallito que les menciono. Entonces, con este ejemplo que Jesús dio ahí en el Nuevo Testamento, si ustedes buscan la parábola del trigo y la cizaña, se van a dar cuenta que solamente hay dos grupos. ¿Y de cuál eres? Porque este grupo que estamos leyendo en Hebreos 6, 4 al 6 es un grupo de gente que era simpatizante nada más del Evangelio. Era gente que gustó, era gente que incluso pudo hacer milagros. Sin embargo, la Escritura en otra parte, en Mateo 7, por ahí dice, y me dirán, Señor, Señor,
en tu nombre hicimos milagros, prodigios, y les dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso no garantiza, el que una persona pueda hacer milagros no garantiza nada, hermanos, no garantiza nada a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que realmente no se ha comprometido con Dios, no ha nacido de nuevo, se parece mucho a los nacidos de nuevo y se puede parecer bastante como se parece la cizaña al trigo, pero no tiene parte con Dios, porque no ha hecho un compromiso con Dios, simpatiza con el Evangelio, y muchos mueren siendo simpatizantes nada más del Evangelio, simpatizan con Cristo, hacen lo mismo que nosotros, levantan las manos igual, se gozan y se deleitan igual que tú y yo, pero es gente que hasta su muerte solo simpatizó con Cristo, pero no tuvo un compromiso con Dios, no nació de nuevo. Hay mucha gente, hermanos, haciendo milagros, haciendo mil cosas y no han nacido de nuevo. Y si no nacieres de nuevo, dijo Jesús, no podéis entrar en el reino de los cielos, en San Juan 3. El que no naciere de nuevo no podrá tener parte con Dios. Esto es uno de los requisitos que vemos en la palabra de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, en el 6:6 de Hebreos dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Recaer. ¿Qué es recayeron? Parapipto, del griego, que significa caer al lado, se deriva de apostatar y que caen aún en el propio camino. ¿Pero cuál camino? ¿El de la fe? No, habla del que llevaban ellos, pero apostataron, dejaron el camino. Son aquellos que entienden las cosas del Evangelio, pero nunca se deciden. Son inconstantes, se salen del camino y apostatan de la fe. Muchos pueden decir, mira qué bien se veía, mira qué le pasó, si era un buen cristiano. La realidad es que nunca fue salvo. Fue un simpatizante del Evangelio, porque el justo, dice la Escritura, podrá caer 7 veces y se vuelve a levantar. Y es nomás una cantidad que vemos ahí, pero sí o no, el justo podrá caer y se vuelve a levantar, hermanos. Pero ellos que probaron todo de Dios, no se decidieron. Y acuérdense que el que examina el corazón es Dios y sabe si realmente ese corazón es un corazón comprometido con Dios, un corazón que se ha entregado al Señor y ha nacido de nuevo. Dice el Señor que a Él no lo podemos engañar en su palabra. A mí, dice, no me pueden engañar, se pueden engañar ustedes solos. Ahí lo dice en Jeremías 17:9 al 10. Pero a mí, dice el Señor, no me pueden engañar, porque yo conozco lo más profundo del corazón, y por fuera te podrás mostrar que eres y que pareces y no serlo. Por eso hay dos grupos: los simpatizantes del Evangelio, pero que no son salvos, que no han dado verdaderamente su vida a esta fe de Cristo. Y dice la Escritura, que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento es imposible. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué significa renovado? Significa anacainizo del griego, que significa restaurar a o restaurar en. Implica una repetición, es decir, si nunca se decidieron por Cristo, a pesar de que fueron iluminados, según vimos ahorita ahí en Gálatas 6:4, participaron de la palabra de Dios, participaron de los milagros de Dios, y si a pesar de todo esto no creyeron en aquel que salva, ¿cómo pues pueden ser convencidos? Si con todas estas evidencias no se convirtieron, ¿qué más queda? A eso es lo que está diciendo ahí el 6:6. ¿Qué más queda? Es como los fariseos, hermanos, ellos también gustaron, pero ellos gritaron, crucifícale. Entonces, pues, se habla de gente que no se compromete con Dios, no aceptan la gracia de Dios, solo viven en apariencia y aún se pueden parecer a los cristianos, como lo dije hace un momento, como di el ejemplo de la cizaña y el trigo, pero no son nacidos de nuevo. Porque si hablara de nacidos de nuevo, tendría que aparecer la palabra regenerados, que sí aparece en otros textos bíblicos. Te dejo de tarea, busca, y ahí vas a encontrar en muchos textos bíblicos cuando habla de regenerados por el Espíritu Santo. Y en este texto yo no encuentro esta palabra que me identifica si fuera ese grupo de personas nacidas de nuevo que perdieron su salvación. Y no habla de ese grupo de personas, me habla de simpatizantes que fueron iluminados, que gustaron de las verdades de la palabra de Dios, que participaron de milagros poderosos de Dios. Pero ¿saben qué? Se quedaron solamente como simpatizantes del Evangelio, que simpatizan, que les gusta, les parece agradable, pero no se comprometen realmente con Dios. En su corazón, que el Señor examina y ve, no hay salvación de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra, palabra por palabra que no entiendas.
Amén. Entonces, en ese tiempo que estamos leyendo de ahí de Gálatas, hablaba de judíos que querían los ritos para mezclarlos con el evangelio. Habla de judíos que profesaban que eran cristianos, pero a pesar de sus experiencias de fe cristiana, ellos apostataban volviendo a su antiguo judaísmo. Eso es apostatar. Volvían a las prácticas del antiguo judaísmo. ¿Y qué hacían con eso? Estaban eximiendo a Cristo de sus vidas, lo estaban como que apartando a Cristo al volver al judaísmo, ¿sí o no? Si una persona aparta a Cristo de su vida, ¿hay salvación? Te pregunto. Si Cristo no tiene parte en su vida, ¿hay salvación? Así haga buenas obras, solamente será una persona moral, de buena moral. Pero la buena moral no me salva. ¿Sabían eso? Hay personas muy íntegras y con una excelente moral y ni ocupan siquiera ser cristianos, ni leer la Biblia como tú o yo. Tienen una buena moral, pero la palabra de Dios lamentablemente dice que esos no van a ir con Cristo, porque no, el tener una buena moral no me hace salvo. Si no está Jesús en mi vida, que fue el medio que el Padre impuso como regla para ser salvos, no hay más, hermanos. Si estos simpatizantes que estamos leyendo ahí en Hebreos 6:4 al 6, solo simpatizaron del evangelio, pero no estuvo Jesús en sus vidas, no hay salvación fuera de Cristo. O pregunto, ¿hay salvación fuera de Cristo? ¿Hay algo más aparte de Cristo que a mí me dé salvación? No. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús fue el que pagó el precio en la cruz, a Él le costó esta salvación. Entonces, ¿de qué tipo de gente dijimos que se está hablando ahí, en esos tiempos? De gente que volvía a judaizar y se desligaban de Cristo. Y en estos tiempos se habla de los simpatizantes, en ese texto, que les agrada lo que hacemos, pero no son nacidos de nuevo y que incluso no les es suficiente la cruz de Cristo y quieren vivir por obras. Entonces, no habla de nacidos de nuevo que pierdan su salvación en sí. Continuando con el texto dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucificando de nuevo, de la palabra griega anastauro. Este término se usa de los judíos que apostataban, de los que se nombraban cristianos pero se quedaban con el judaísmo. Así que, pregunta, ¿cómo los convences? Regresaban al judaísmo, a la circuncisión y eran culpables de volver a crucificar a Cristo. ¿Por qué? Porque no era suficiente su sacrificio. Entonces, viendo ahí en ese texto, ¿qué sacrificio queda? ¿Qué? ¿Acaso van a volver a sacrificar de nuevo a Cristo? Es imposible. Eso es lo que dice ese 6:6. Y quisiera que lo aclaráramos con el verso 7 al 9 para abrir un poquito más esta luz de la palabra de Dios. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí el primer grupo, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esta produce, ¿qué dice? Produce hierba provechosa, o sea, da frutos, da evidencias. Un nacido de nuevo da evidencia de que es un nacido de nuevo. Aquellos, dice, por las cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Aquí está el otro grupo. ¿Se aclara, sí o no, con la palabra de Dios, dos grupos de personas que hay? ¿Sí o no? En el 7, después de que te dice de los que fueron iluminados, de los que gustaron, de los que bla, 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 que ya vimos, que eran los simpatizantes, en el 7 te aclara el primer grupo. Los que producen hierba provechosa y reciben bendición de Dios. Pero el 8 habla de otro grupo, que ya no es el mismo del 7. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Dónde? En el infierno. Ay, Señor, pero entonces esos que se pierden y que se creyó que perdieron su salvación, ¿es que la perdieron? No, es que eran simpatizantes, eran del grupo que ya vimos anteriormente, que simpatizaron, gustaron, disfrutaron de todo lo de Dios, se parecían mucho a los nacidos de nuevo, pero como el Señor ve el corazón, no, realmente no eran nacidos de nuevo, y eran los que al final producieron espinos y abrojos y estaban por ser reprobados y su fin, ser quemados. Entonces, ahí está aclarado, dos grupos, los que producen hierba provechosa, los que dan fruto, los que son trigo,
y los que son cizaña y producen espinos y abrojos y están por ser reprobados y su fin ser quemados. Solamente ante Dios hay dos. ¿De dónde eres? ¿Simpatizante o nacido de nuevo? Un nacido de nuevo legítimo que da frutos está para ser bendecido, y jamás dice aquí en la palabra de Dios que un nacido de nuevo que da fruto y que es trigo pertenezca a ser quemado en el infierno, porque la palabra de Dios ya lo separó en el verso 7 y en el verso 8. Y dice el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ya vimos, sí o no, la separación de estos dos grupos, o falta más, conforme a lo que estuvimos desmenuzando, lo que significa iluminados, lo que significa que gustaron, lo que significa que participaron de los poderes del siglo venidero. Aquí estuvo hablando de gente no nacida de nueva, de gente que así los reconocemos, por decirlo así, simpatizaron solamente. Entonces, ¿quiénes son los que realmente se pierden y que pierden la salvación? Los que nunca tuvieron la salvación realmente. Los que no fueron salvos entonces, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no eran nacidos de nuevo. Y por más que se parezcan, jamás el trigo será comparado a la cizaña, ni la cizaña comparada al trigo. Aquellos que se pierden, aquellos que se van a esa condenación eterna, aunque hayan tenido una vida de que hicieron milagros y que ayunaban y que esto y que el otro, y que se pudieron haber perdido, es que realmente Dios, profundizando y viendo sus corazones, no habían nacido de nuevo. Nunca perdieron lo que nunca tuvieron. Nunca pudieron perder algo que no hicieron suyo realmente. No lo tomaron como suyo. Además de que nosotros los humanos sí nos pueden engañar, a nosotros sí, pero al Señor no. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Hay alguien que puede engañar al Señor y hacerle creer al mejor artista, el que mejor pudiera hacer una super, ¿cómo podríamos decir así? Representación de una persona bien íntegra y cristiana? Ni ese podría engañar a Dios. A nosotros sí, pero al Señor no. Podría hacer el mejor esfuerzo por parecer y no ser. Pero como aquel que escudriña lo más profundo del corazón del hombre, sabe quiénes son realmente suyos y quiénes no son del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? ¿O no de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Jamás habló de nacidos de nuevo. Te pongo de tarea, búscame ahí si me encuentras esa palabra, regenerados. ¿La puedes ubicar ahí en Gálatas 6, en alguna porción, en alguna parte? No aparece, hermanos. Solo habla de gente iluminada, pero no habla de nacidos de nuevo. Bueno, hay más textos, hermanos, pero mi tiempo ya se me terminó. Hay más textos que iba a leerles para ver este tipo de grupos de simpatizantes que apostatan del evangelio y los nacidos de nuevo, pero ya es tardecito. Entonces, lo importante aquí es esto que quiero que analicen bien: la seguridad de la salvación que Dios me da. Si el Espíritu de Dios mora en ti, dice que te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Ahí en Romanos lo dice. Si tú te preguntas, bueno, entonces, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? Ahí en Romanos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y también hay otro texto de la palabra de Dios que nos habla acerca de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahí está hablando de nacidos de nuevo. El otro que les mencioné está hablando de nacido de nuevo. Hay otro texto que habla, que dice, y regenerados por el Espíritu de Dios. Ahí muchos textos dicen que fuimos regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí habla de nacidos de nuevo. Y hay otros textos que hablan de simpatizantes y otros que hablan de nacidos de nuevo. Para Dios, repito, hay estos dos grupos de personas, hermanos: nacidos de nuevo y simpatizantes. Y un simpatizante no tiene herencia con Dios, no tiene parte con Dios, porque ni ha nacido de nuevo, no hay esa fe salvadora y no puede perder algo que nunca apropió o fue suyo. Vivió en una vida de apariencia, en una vida de, ¿cómo les podría decir? Una vida de apariencia, porque pues más claro no sé cómo decírselos, hermanos. Entonces yo me hacía una pregunta y yo decía, aquellas personas que dicen que se perdieron en una eternidad sin Cristo, en primer lugar, solo el Señor sabe el destino de las personas, Él es el que sabe. Pero supongamos y dijéramos, bueno, tal persona vivió bien, siempre se vio muy bien, muy entregada a Dios, se parecía a un excelente creyente, pero antes de morir
apostató, empezó de repente a llevar otra vida y se perdió. Ese era salvo y perdió su salvación. Nunca fue. El Espíritu de Dios que mora en ti te da testimonio, te redarguye. Siempre va a estar Dios tratando con tu vida hasta el último día que respires sobre esta tierra. Dios va a estar tratando con sus hijos. Por eso dice que Él es un padre que disciplina a los que son sus hijos. ¿Para qué? Para que no se salgan del camino. El que se encarga de cuidarnos es el Señor. El que está litigando todo el tiempo con nuestras asperezas, con nuestros corazones, es Dios, ¿verdad? Él es el que trata con nosotros, porque a fin de cuentas dice, para que lo que el Padre me dio, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Los que son del Señor, los que son suyos, los que han sido sellados con su Espíritu Santo, los que han sido lavados en la sangre del Cordero, dice el Señor en su palabra, que es para que no los pierda. Ahí está la seguridad, estamos en las manos más preciosas que nos cuidan, que velan por nosotros. Amén. Si te preocupa tu salvación, hay alguien que vela por ti, hay alguien que cuida de ti y no te va a dejar hasta el último día de tu vida. Hasta el último respirar, Dios va a estar tratando contigo, porque sí seguimos fallando y sí seguimos cometiendo errores los que son o somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, sí seguimos fallando, pero hay alguien que siempre va a estar ahí y fue dejado al cristiano. ¿Quién es? A ver, díganme. El Espíritu Santo. Dice Jesús, yo me voy, pero os dejo al Espíritu Santo, al Consolador, el cual os guiará toda verdad. ¿Acaso el Espíritu de Dios va a dejar a sus hijos, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo? No. Siempre Dios va a estar tratando hasta el último respirar de tu vida, para que cuando llegue el día del fin de tus días y cierres tus ojitos y abras los ojitos de tu alma, puedas ver al Cordero de Dios esperando por ti. Ahí está la seguridad de tu salvación. Saber que Jesús, cuando tú mueras, va a estar esperándote por tu alma, por ti, porque tú has sido redimido por su sangre, le perteneces a Dios. Hay un sello ahí que dice, me pertenece derechos de propiedad por la sangre preciosa que derramé. ¿Acaso puede llegar Satanás y arrancarle a Dios lo que tiene su sello de propiedad? No. Así como Dios no se mete con los que ya son de Él y que se pierden y se van con Él, los que son propiedad de Dios, Satanás no los puede tocar. Suyos son. Amén. Suyos son. Hay un sello que dice así, lavado por la sangre del Cordero, perteneces, propiedad de Cristo. Bórrale ese sello. Arráncate ese sello. ¿Cómo lo podrías arrancar si el Espíritu de Dios mora en ti? Así, de repente, sí, que fallé, que me enojé, pero Él siempre va a estar tratando para que te pongas con Él a cuentas, a comunión con Él y su perdón venga. Y el día final, esa seguridad de tu salvación la tengas de que vas a morir y Él te va a estar esperando. Con esto concluyo, hermanos. Analicen de qué grupo son. Mejor analicen y no duden sobre pierdo, no pierdo, será que sí soy salvo, será que no soy salvo. Mejor analiza. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los nacidos de nuevo, que ya son salvos por la gracia de Dios? ¿O a los simpatizantes? Vamos a orar y así a dejar este lugar, hermanos, con el único deseo de animarte a que sigas caminando con Dios en santidad, porque ciertamente Él dice, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia todavía. O sea, Dios nos anima a que aunque ya somos salvos, y a que lo que nos dio no nos lo quita, pero sí demanda que sigas firme, y que sí te santifiques, y que sí vivas para Él, porque mi tema que he dado hoy no es para animarte al pecado, ni para andar como quieras, porque entonces reflejarías que no eres nacido de nuevo, eres simpatizante. Te animo a que te vivas para Dios, que teniendo esta seguridad de regalo de Dios tan grande que te ha concedido, por ese agradecimiento a lo que ya te regaló y no te lo está quitando, te santifiques más, te consagres más y camines firme con Dios. Este es el mensaje final. No te apartes del Señor. Sigue firme con aquel que te llamó. Amén. Ahora sí entendemos. Yo no les estoy animando a pecar, ¿verdad? Ni les estoy animando a que por esa preciosa seguridad hagan lo que quieran, no. ¿Saben a qué les animo? ¿Sí me entienden a qué les animo? Vivan para Dios, vivamos para Dios. Esto es todo. Dios les bendiga y vamos a orar. Amado Padre,
viniendo delante de ti dándote gracias, Señor. Yo te pido que este precioso mensaje de salvación sea, Padre, luz a sus corazones para que sepan lo que se les ha concedido. Se les ha concedido el regalo más precioso, que es el regalo de la salvación. Ahora, Señor, por esa gratitud, por ese corazón agradecido, que podamos, Señor, mantenernos firmes sin titubear, porque no debemos de apostatar de la fe como muchos están apostatando, demostrando que no están firmes en Jesús. Señor, ayúdanos, límpianos cada día más en tu sangre preciosa, que tu palabra ilumine los corazones, Señor, de luz de la verdad a sus corazones, pero para que vivan para ti. Gracias, Señor, en esta hora, y que tu palabra, Señor, penetre en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo, yo caeré en ti. Esperanza tú me das. Oh Señor, te necesito en cada segundo. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito.